Me llamo Alejandro, y aunque suene extraño, nunca me consideré una mala persona. Simplemente vivía enfocado en mi mundo, en el trabajo, en alcanzar metas que me mantuvieran ocupado y lejos de sentir. Durante años creí que el éxito se medía en contratos firmados, vuelos de última hora y cuentas bancarias llenas. Nunca me detuve a pensar en lo que realmente valía la pena. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si aquel día no hubiera tomado ese camino, si no hubiera escuchado esa voz frágil en el silencio de un estacionamiento. Todo habría seguido igual. Yo corriendo detrás de negocios, sin mirar a nadie, sin permitir que nada ni nadie me tocara el corazón. Pero no fue así. Una niña, completamente desconocida, cambió todo lo que creía importante. Y no exagero al decir que, en el instante en que me miró con esos ojos llenos de miedo, mi vida dio un giro que jamás hubiera imaginado. Esta es mi historia. No es fácil de contar porque todavía me cuesta entender por qué reaccioné como lo hice, por qué dejé todo atrás. Pero sé que, si no lo hubiera hecho, seguiría siendo el hombre vacío que era antes de conocerla. Recuerdo cada detalle de aquella mañana. Me levanté con la mente puesta en un contrato que había estado negociando durante años. 3 años de llamadas, viajes y noches sin dormir estaban a punto de concretarse. Sentía la presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y adrenalina. Tenía un vuelo programado a Bogotá en 2 horas y apenas me daba el tiempo para llegar. Bajé al estacionamiento de mi edificio con el maletín en la mano, repasando mentalmente los puntos clave de la reunión. Todo lo demás parecía desvanecerse. El ruido de la calle, la gente, incluso mi propia respiración. Solo existía ese objetivo. Pero entonces ocurrió algo que no olvidaré jamás. Una voz, suave, temblorosa, tan fuera de lugar que me hizo detenerme. «Papá», me giré automáticamente, aunque sabía que no podía ser a mí a quien llamaban. Y allí la vi, una niña pequeña, de no más de 8 años, con un vestido amarillo sucio y el cabello desordenado. Estaba de pie, medio escondida detrás de una columna de concreto, mirándome con unos ojos enormes y oscuros que parecían implorar ayuda. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Recuerdo que lo primero que pensé fue, ¿qué hace una niña sola aquí? Mi mente, acostumbrada a resolver problemas con rapidez, se quedó en blanco. Me acerqué lentamente, temiendo asustarla. Cuando estuve más cerca, vi que tenía las rodillas raspadas, los pies sucios y una expresión que me desgarró el alma. Una mezcla de miedo, agotamiento y algo más. Algo que no podía describir. «¿Dónde están tus padres?», pregunté, sin saber muy bien qué decir. Ella bajó la mirada y murmuró algo que apenas pude escuchar. «No sé». Mi teléfono sonó en ese instante. Era mi socio desde Bogotá, exigiendo saber dónde estaba. Me quedé en silencio unos segundos, con el teléfono en una mano y la mirada de esa niña clavada en mí. Todo lo que había planeado durante años estaba en juego, pero en ese momento nada me importaba menos. «Hay una emergencia, hablamos luego», dije, y colgué. La niña seguía allí, quieta, mirándome como si temiera que desapareciera en cualquier momento. No sé qué me impulsó, pero me agaché para quedar a su altura, y le pregunté cómo se llamaba. «No recuerdo», dijo, y esas palabras fueron como un golpe en el pecho. No sabía qué hacer. Llamar a seguridad, quizá a la policía, pero algo en su mirada me impedía soltarla. Era como si el universo me estuviera gritando que no podía dar la espalda. Le tendí la mano y, después de dudar un segundo, ella la tomó. Su mano era tan pequeña y fría que sentí un escalofrío recorrerme. «Vamos a buscar ayuda», le dije, aunque no estaba seguro de a dónde iría exactamente. La llevé hacia mi auto. Mientras conducía, la miraba por el espejo retrovisor. Ella observaba todo con una cautela extraña, como si cada cosa le resultara desconocida. No habló en todo el camino, pero sus ojos me seguían, atentos, como si estuviera esperando a ver si podía confiar en mí. Decidí llevarla a un centro de asistencia comunitaria. Mientras explicaba la situación, ella se aferró a mi brazo con tanta fuerza que sentí un nudo en la garganta. No quería soltarme, y la idea de dejarla allí sola me partió el alma. Ese día descubrí algo que nunca había sentido. La necesidad genuina de cuidar de alguien, de ofrecer algo más que dinero o soluciones rápidas. Cuando regresé a casa, no pude dejar de pensar en ella, en su vestido amarillo, en su voz temblorosa, en su mirada perdida. Esa noche no dormí. Algo en mi interior me decía que nuestra historia apenas estaba comenzando. No recuerdo haber sentido tanta inquietud en mucho tiempo como la que me invadió esa noche después de dejar a la niña en el centro comunitario. Mi mente no podía descansar. Me acosté en la cama, con la luz apagada,
pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Esos ojos enormes y oscuros, llenos de una mezcla de miedo y esperanza que me atravesaba como un cuchillo. A medianoche me levanté. No pude soportarlo. Fui hasta la sala, me serví un vaso de agua y me senté frente a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como si nada hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando igual. Pero el mío no. Algo se había roto, y al mismo tiempo, algo estaba empezando a despertar en mí. Por primera vez en años, sentí que todo el dinero y los logros que había acumulado no significaban absolutamente nada. Mi vida, tan perfectamente ordenada y llena de éxitos, se sentía vacía frente a la imagen de esa niña sola, abrazando sus rodillas en un rincón del centro comunitario. Me pregunté cuántos días llevaba sin alguien que la protegiera, sin alguien que la llamara por su nombre, sin una voz que le dijera, todo estará bien. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, tomé una decisión impulsiva pero inevitable. Regresaría por ella. Recuerdo que cuando llegué al centro comunitario, el guardia me miró con cierta extrañeza. Pregunté por la niña y me llevaron a una sala pequeña. Ella estaba allí, en el mismo rincón en el que la había dejado. Tenía el mismo vestido amarillo, arrugado, y el cabello aún más enredado. Al verme, levantó la cabeza, y aunque no dijo nada, vi en sus ojos un brillo diferente. Era como si me reconociera, como si esperara que yo no la dejara sola otra vez. Me agaché a su altura y le tendí la mano. ¿Te gustaría venir conmigo?, le pregunté con voz suave. No respondió con palabras, pero se levantó y caminó hacia mí. Tomó mi mano con esa misma fuerza de la noche anterior, como si temiera que desapareciera. Ese simple gesto fue suficiente para entender que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hablé con la trabajadora social del lugar. Me explicó que no había reportes recientes de menores desaparecidos que coincidieran con su descripción. Me sugirió dejarla allí mientras avanzaban con las investigaciones, pero algo dentro de mí gritaba que no podía volver a hacerlo. Puedo cuidarla mientras tanto, dije con firmeza. La mujer me miró con sorpresa. No es tan sencillo, señor. Se requieren evaluaciones, permisos. Lo que sea necesario, lo haré, respondí sin pensarlo. Nunca fui alguien impulsivo, pero ese día sentí que debía actuar con el corazón y no con la cabeza. La llevé conmigo a casa. Recuerdo su silencio durante el trayecto. Estaba sentada en el asiento trasero, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. No me preguntó a dónde íbamos. No dijo una sola palabra. Pero cada tanto, cuando me miraba a través del retrovisor, me sentía observado de una forma tan intensa que no sabía qué hacer. Cuando llegamos a mi apartamento, la reacción fue inmediata. Se detuvo en la puerta, como si el lugar le resultara extraño o intimidante. Mi hogar siempre había sido un espacio frío y silencioso. Muebles de diseñador, pisos de mármol, ventanales con vistas espectaculares, pero ni una sola foto, ni un rastro de vida familiar. Era un espacio vacío, como mi propia vida. Puedes entrar. Esta también es tu casa ahora, le dije, intentando que se sintiera segura. Caminó con timidez, como si cada paso fuera una prueba. Observaba todo con atención, pero sin tocar nada. Era como si tuviera miedo de ensuciar o romper algo. Ese gesto me dolió. Fui a la cocina a buscar algo de comer, pero solo encontré botellas de agua, vino y restos de comida para microondas. Me sentí inútil. No tenía nada para ofrecerle. Fue entonces cuando decidí pedir una pizza. Mientras esperábamos, me senté en la mesa con ella. Le pregunté qué le gustaba comer, pero solo encogió los hombros y murmuró que todo le sabía raro. ¿Raro?, le pregunté con curiosidad. Como si nunca lo hubiera comido antes, respondió con voz baja. Aquella respuesta me dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien tan pequeña hablar de la comida como si todo le resultara nuevo? Cuando llegó la pizza, partí un trozo y se lo puse en un plato. Me quedé observándola mientras probaba el primer bocado. Lo hizo con una lentitud que me sorprendió, como si analizara cada sabor. Luego me miró, y por primera vez, vi una sonrisa tímida dibujarse en su rostro. Está rica, susurró. Ese pequeño comentario fue como una chispa en mi interior. Sentí una calidez que no recordaba haber sentido antes. No se trataba solo de ayudarla. Algo en mí despertaba cada vez que veía esos destellos de confianza en sus ojos. Esa noche improvisé una cama en el sofá. Ella se acurrucó en una esquina, abrazando la manta como si fuera su única seguridad. Me quedé un largo rato mirándola dormir. Su respiración pausada me transmitía algo extraño. Paz. Por primera vez en años, apagué el teléfono del trabajo y me permití simplemente estar allí, en silencio,
observando cómo esa pequeña desconocida hacía que mi apartamento, tan frío antes, comenzara a sentirse como un verdadero hogar. Antes de cerrar los ojos, me prometí algo. No iba a dejarla sola. No sabía por qué había aparecido en mi vida, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Y mientras lo hacía, me encargaría de que nunca más sintiera miedo. Los días comenzaron a tomar un ritmo extraño, como si cada minuto estuviera marcado por una mezcla de curiosidad y desasosiego. La niña, a la que ya llamaba Luna, seguía sin recordar su nombre real, y cada vez que lo intentaba, su rostro se nublaba como si algo oscuro le impidiera recordar. Cada gesto suyo era un enigma. La veía caminar por el apartamento con pasos tan cautelosos que me daba la impresión de que nunca había estado en un lugar como ese. No tocaba nada a menos que yo se lo pidiera, y cuando le ofrecía algo, lo tomaba con una gratitud silenciosa que me desarmaba. Me di cuenta de que mi vida empezaba a cambiar sin que yo lo planeara. Antes, el tiempo en casa era inexistente. Entraba para dormir unas pocas horas y me iba temprano, casi huyendo de esas paredes frías que parecían reflejar mi soledad. Ahora, esas mismas paredes se llenaban con sus dibujos, con sus pasos tímidos, con esa pequeña voz que apenas empezaba a escucharse cuando intentaba comunicarse conmigo. A veces la encontraba sentada frente a la ventana, observando la ciudad como si cada luz allá afuera fuera algo nuevo para sus ojos. No hablaba, pero podía pasar largos minutos con la frente pegada al vidrio, inmersa en algo que no lograba entender. Una tarde decidí comprarle algunas cosas para que no dependiera solo de lo poco que yo tenía en casa. Jamás pensé que podría pasar tanto tiempo en la sección de ropa infantil. Elegí vestidos, pantalones cómodos, un par de zapatos nuevos y una chaqueta suave. También compré crayones, hojas y un par de cuadernos, pensando que quizás le gustara dibujar. Cuando llegamos y le mostré las bolsas, se quedó mirándolas como si fueran algo imposible. No extendió la mano enseguida. Me observaba como si temiera que aquello no fuera realmente para ella. «Es tuyo. Todo esto es para ti», le dije. No contestó, pero la forma en que bajó la mirada y la sostuvo sobre las bolsas me lo dijo todo. Después de unos segundos, dejó los crayones sobre la mesa, se acercó y me abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero sentí una especie de calor en el pecho que no había sentido en años. Aquella pequeña me estaba enseñando que un acto simple, como darle algo tan básico como ropa o colores, podía significar más que cualquier logro en mi carrera. A partir de entonces, empezó a pasar horas con los crayones. Yo me quedaba trabajando en el comedor, mientras ella dibujaba en silencio. Los primeros dibujos eran simples. Una casa, un árbol, una figura que parecía un animal. Pero una tarde me mostró algo que me inquietó. Era un pasillo largo, con puertas blancas a cada lado, y en el medio había dos figuras. Una niña pequeña y otra más alta, tomándola de la mano. Le pregunté qué era, y ella respondió con un murmullo. Creo que es algo que vi, algo que recuerdo. Me quedé sin palabras. No quise presionarla, pero supe que lo que fuera que había en su memoria no era algo fácil. Aquella noche preparé una cena sencilla. Por primera vez, intenté cocinar algo que no fuera una comida de microondas. Me miraba desde la barra de la cocina, con los pies colgando de la silla. Cuando probó el arroz con pollo, sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Fue en ese momento que sentí una sensación que no conocía. No era satisfacción, era algo más profundo. La certeza de que estaba haciendo lo correcto al quedarme con ella. Más tarde, cuando improvisé su cama en el sofá, me senté en el piso frente a ella. No sabía cómo romper el silencio que nos rodeaba, pero sentí la necesidad de darle algo que la hiciera sentirse parte de algo. Fue entonces cuando le propuse. Mientras recuerdas tu verdadero nombre, ¿te gustaría que te llame Luna? Porque llegaste a mi vida como la luna en una noche oscura. Ella me miró, repitió el nombre en voz baja como si lo probara, y luego asintió. Desde ese momento supe que ese sería su nombre, al menos hasta que encontráramos su historia. Lo que más me sorprendió fue ver cómo, poco a poco, empezaba a sonreír más. No mucho, no siempre, pero había destellos de alegría en su rostro cuando jugaba con los colores, o cuando miraba algún dibujo animado en la televisión. A veces, sin embargo, la encontraba perdida en sus pensamientos, con una expresión que me partía el alma. Una tarde decidí llevarla al parque. Al principio no quiso bajar del auto. Observaba a los otros niños jugar con una mezcla de miedo y curiosidad. Me senté con ella en un banco, sin decir nada, simplemente esperando. Después de unos minutos, una niña se le acercó y le ofreció una pelota. Luna dudó, pero al final se levantó y la recibió. Verla correr, aunque tímidamente, me llenó de una emoción que no puedo describir.
Era como ver florecer algo que estaba marchito. Al volver a casa, me preguntó si podía seguir dibujando. Le di su cuaderno, y se sentó en el suelo, concentrada como si el mundo no existiera. Cuando me mostró su dibujo, esta vez era un cielo nocturno con una luna enorme y brillante. Lo miré y sentí que, de alguna manera, ella estaba empezando a aceptarse en este nuevo lugar, al menos por ahora. Esa noche, mientras dormía, pensé en lo extraña que se había vuelto mi vida. Solo unos días atrás mi único objetivo era un contrato millonario. Ahora, todo lo que importaba era que esa niña estuviera bien. Me di cuenta de que, aunque no sabía nada de ella, había empezado a sentir algo que nunca había sentido. Un deseo genuino de protegerla, de ser algo más que un espectador de su vida. Con el paso de los días, la presencia de Luna en mi casa dejó de parecer una excepción y comenzó a sentirse como algo natural. No sé en qué momento sucedió, pero mi mente dejó de pensar en ella como una niña perdida, para empezar a verla como alguien que, de alguna forma, me pertenecía. Cada pequeño cambio en su conducta, cada sonrisa fugaz, me confirmaba que mi vida había dado un giro irreversible. Sin embargo, las preguntas no dejaban de atormentarme. ¿De dónde venía? ¿Qué le había pasado para olvidar incluso su nombre? ¿Por qué? Entre todas las personas que pudo encontrar, fue a mí a quien buscó. Una noche me quedé observándola mientras dormía. Luna se acurrucaba en el sofá como si cada rincón del apartamento aún le resultara ajeno. La manta cubría apenas sus pies, y su respiración era tranquila, pero de repente se agitaba y murmuraba palabras que no lograba entender. Me acerqué y la escuché decir algo como, «No corras» o «No mires atrás». Fue suficiente para dejarme helado. La desperté suavemente, y cuando abrió los ojos, los tenía húmedos por las lágrimas. Me miró sin decir nada, como si le diera vergüenza que la hubiera visto así. «Estás a salvo», le susurré, intentando transmitir una seguridad que yo mismo no sentía. Me senté en el suelo junto al sofá, con la espalda apoyada en la mesa de centro. Ella se quedó en silencio, pero me tomó la mano como si buscara asegurarse de que no iba a dejarla. Ese simple gesto me golpeó como una verdad que había estado ignorando. Luna no confiaba en nadie más que en mí. No podía fallarle. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había considerado. Sabía que mi intuición me decía que algo grave había pasado con ella, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a una psicóloga infantil recomendada por una amiga. Cuando le expliqué por teléfono lo poco que sabía de la niña, me sugirió traerla para una primera sesión. Al llegar al consultorio, Luna se escondió detrás de mi pierna, como si temiera que la abandonara allí. Tuve que agacharme y asegurarle que solo era una visita para que alguien la ayudara a recordar, que no iba a dejarla. Con un gesto de duda, aceptó entrar. Me quedé en la sala de espera, inquieto, sintiendo que cada minuto se alargaba como una hora. La psicóloga salió al cabo de 40 minutos. Me explicó que la niña era extremadamente reservada, pero que había mostrado un interés natural por los juegos y por los colores. Hay algo en sus recuerdos que le provoca miedo, me dijo. No puedo saber aún qué es, pero está claro que necesita sentir seguridad para empezar a sanar. Sus palabras me hicieron reflexionar durante todo el camino de regreso. En el coche, mientras ella miraba por la ventana, me pregunté qué podía hacer para que sintiera esa seguridad conmigo. No podía simplemente ofrecerle un techo y comida. Necesitaba ofrecerle algo que fuera más importante. La sensación de que, sin importar lo que hubiera pasado antes, ahora no estaba sola. Esa tarde la llevé a un parque más grande, en las afueras de la ciudad. Compré una cometa azul y roja, y aunque al principio se mostró tímida, cuando vio cómo la cometa se elevaba en el cielo, sus ojos brillaron como nunca. La ayudé a sostener la cuerda, y por primera vez escuché su risa. Fue un sonido tan puro que me quedé mirándola como si estuviera viendo un milagro. Esa noche, después de cenar, me pidió una hoja para dibujar. Dibujó la cometa, el cielo, y en una esquina, una figura que representaba a un hombre junto a una niña más pequeña. Cuando me lo enseñó, me dijo en voz baja, «Ese eres tú». No pude responder nada. Solo la abracé, porque en ese momento comprendí que, aunque ella no recordara su pasado, estaba empezando a crear algo nuevo conmigo. Sin embargo, el misterio seguía ahí, como una sombra que se alargaba con cada día que pasaba. Me quedaba despierto hasta tarde pensando en qué podía haberle sucedido. Revisé las noticias, las listas de menores desaparecidos, y nada coincidía con ella. Parecía como si hubiera salido de la nada. Esa misma noche, mientras tomaba una taza de café, Luna se me acercó con su cuaderno de dibujos. Lo abrió en una página donde había dibujado de nuevo un pasillo largo con puertas blancas. Me señaló el dibujo y dijo,
Este lugar lo sueño muchas veces, y escucho una voz que me dice que corra. No supe qué responder. La abracé con fuerza, sintiendo una rabia muda contra lo que fuera que la había hecho sufrir así. En mi interior, una promesa se hizo más clara que nunca. Encontraría la verdad, costara lo que costara. Con el tiempo mi vida empezó a girar completamente en torno a ella. Dejé de lado algunos proyectos importantes, cancelé viajes y pospuse reuniones. No me importaba perder contratos si eso significaba estar allí para verla sonreír una vez más. Cada día que pasaba, sentía que la línea entre cuidarla temporalmente y ser su familia se desdibujaba más. No sé en qué momento exacto lo supe, pero esa noche, mientras la veía dormir abrazada a su manta, entendí que ya no era una obligación, no era un impulso pasajero. Quería estar ahí para ella. Quería darle algo que yo mismo nunca tuve de niño. Alguien que no se fuera, alguien que se quedara aunque todo se pusiera difícil. Los días con Luna se fueron llenando de momentos que parecían pequeños milagros. No había día en el que no me sorprendiera algo nuevo en ella. La forma en que se detenía a observar el cielo, el modo en que su risa aparecía de repente, o la concentración absoluta con la que dibujaba en su cuaderno. Era como si dentro de esos dibujos se escondiera todo lo que no podía decir con palabras. Me había acostumbrado a verla dormir en el sofá, aunque me dolía ver cómo se acurrucaba, como si esperara que algo malo pasara en cualquier momento. Una noche me animé a preguntarle si le gustaría tener su propio cuarto. Sus ojos se iluminaron, pero no dijo nada. Decidí arreglar una de las habitaciones vacías de mi apartamento, que hasta entonces solo había servido para acumular cajas y cosas olvidadas. Pasé casi toda una tarde ordenando y decorando. Pinté una de las paredes de un color suave, colgué unas luces cálidas y coloqué una cama pequeña con sábanas de tonos pastel. Cuando la llevé a ver el cuarto, se quedó en la puerta sin decir palabra. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Finalmente, se giró hacia mí, y aunque no dijo nada, me abrazó con fuerza. Ese abrazo me hizo sentir que había hecho algo que realmente valía la pena. Pero los misterios seguían ahí. Una noche, mientras cenábamos, Luna dejó el tenedor sobre el plato y me dijo con voz baja: anoche soñé con una niña mayor. Me decía que corriera. Esas palabras me helaron la sangre. Traté de mantener la calma, pero dentro de mí algo se encendió. Sabía que no podía seguir ignorando esas señales. Empecé a buscar respuestas. Llamé a un amigo que trabajaba en una unidad de investigación privada y le pedí que me ayudara a buscar datos de niños desaparecidos en los últimos meses. Le di la descripción de Luna, pero su respuesta fue la misma que había escuchado antes. No había reportes recientes que coincidieran con ella. Parecía como si no existiera en los registros oficiales. Mientras tanto, en casa, cada día con Luna se sentía como una oportunidad para mostrarle que no estaba sola. Un domingo decidí llevarla a un parque grande, de esos con césped infinito y juegos para niños. Al principio estaba tímida, como siempre. Se quedaba cerca de mí, observando a los demás niños correr y reír. Me senté con ella en una banca y le mostré cómo volar una cometa que había comprado de camino al parque. Al verla correr, sosteniendo la cuerda, escuché su risa verdadera por primera vez. Era una risa limpia, que sonaba como si el mundo se abriera un poco para dejar pasar la luz. En ese momento me di cuenta de que ya no me importaban mis contratos ni las reuniones que había dejado atrás. Todo lo que necesitaba estaba en ese instante. Ver a Luna siendo una niña, aunque fuera por unos segundos. Esa noche, después de cenar, me pidió su cuaderno. Se sentó en el suelo, frente a la mesa de centro, y comenzó a dibujar con una concentración que me sorprendió. Cuando terminó, me mostró la hoja. Había dibujado el parque, la cometa y, en una esquina, un hombre y una niña tomados de la mano. Ese eres tú, me dijo con voz apenas audible. No pude responder. Solo la abracé. Sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de que, aunque aún no recordara su pasado, estaba empezando a crear algo nuevo conmigo, y eso era algo que no pensaba perder. Sin embargo, los sueños de Luna comenzaron a inquietarme más. Cada noche murmuraba cosas entre sueños, nombres que no entendía, palabras como puertas o corre. En más de una ocasión se despertaba empapada en sudor, con lágrimas en los ojos. Yo la abrazaba hasta que volvía a dormirse, pero esas noches me quedaba pensando hasta el amanecer. Un día decidí preguntar directamente a la psicóloga qué opinaba. Llevé a Luna a una sesión, y mientras ella jugaba en la sala de terapia, me senté frente a la especialista. ¿Cree que lo que sueña puede ser real?, le pregunté. Los sueños de un niño que ha pasado por un trauma son como ecos, respondió. Puede que no recuerde con claridad, pero lo que siente se cuela en sus sueños.
Es probable que esté recordando algo importante. Sus palabras me confirmaron lo que ya temía. Algo grave había quedado enterrado en la mente de Luna, algo que aún no se atrevía a salir. Esa noche no pude con la inquietud. Mientras ella dormía, revisé sus dibujos uno por uno. En casi todos había un elemento que se repetía. Los pasillos blancos. En algunos había figuras pequeñas, como niños, dibujados con trazos rápidos, como si tuviera miedo de hacerlos. ¿Qué quería decirme todo eso? Al día siguiente la llevé a una tienda de juguetes. Quise que eligiera algo por sí misma. Al ver los estantes llenos, parecía no saber qué hacer. Al final tomó una pequeña muñeca de trapo, de esas con vestido azul y cabello de lana. La abrazó tan fuerte que supe que había elegido algo que le daba seguridad. De camino a casa, pensé en lo diferente que se había vuelto mi vida. Antes, un día como ese me habría parecido una pérdida de tiempo. Ahora, no había nada que me hiciera más feliz que verla sonreír mientras sostenía esa muñeca. Esa misma noche, mientras la acomodaba en su cama, me detuvo y me preguntó, ¿tú vas a quedarte siempre? La pregunta me desarmó. No supe qué decir de inmediato, pero al verla con esos ojos llenos de miedo, respondí con la verdad. Sí, Luna. No voy a irme a ningún lado. Sus párpados comenzaron a cerrarse con una sonrisa tranquila, y me quedé un rato allí, viéndola dormir, sintiendo que, aunque todavía no sabía su pasado, ya sabía cuál era mi futuro. Quedarme con ella, cuidarla, protegerla de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Con el paso de las semanas, la vida con Luna se convirtió en mi prioridad. Las juntas de negocios, los vuelos y las llamadas urgentes dejaron de ser lo más importante. En el pasado, hubiera sentido pánico al pensar en rechazar una oferta de millones. Pero ahora nada podía pesar más que el brillo de los ojos de Luna cada vez que me esperaba en casa. Aunque su memoria seguía siendo un misterio, ella comenzó a abrirse poco a poco. Cada día me contaba un poco más sobre sus sueños. Eran fragmentos desordenados. Una voz que le decía que corriera. Pasillos largos con puertas blancas. Un olor fuerte como de desinfectante. Y una figura de una niña mayor que parecía cuidarla. A veces me preguntaba si esa niña mayor sería su hermana. No podía ignorar estas pistas. Así que contraté a un investigador privado para que buscara posibles conexiones. Después de revisar varios casos de orfanatos y hogares de acogida, descubrimos algo inquietante. Existía un antiguo centro de menores, clausurado hacía años, donde se habían registrado denuncias por maltratos y abusos. Las descripciones de Luna parecían coincidir con ese lugar. Una tarde, cuando Luna dormía, me quedé mirando sus dibujos otra vez. Había uno nuevo en el cuaderno, una figura con una bata blanca y una expresión dura. Sentí rabia solo de imaginar que alguien pudiera haberle hecho daño. Apreté el dibujo entre mis manos y me prometí que nunca volvería a pasar por algo así. El cambio en mí era evidente. Mis amigos comenzaron a notarlo. Me llamaban para preguntarme por qué rechazaba proyectos importantes, pero ya no tenía que dar explicaciones. Mi tiempo era para Luna, para verla sonreír, para acompañarla a terapia, para enseñarle a andar en bicicleta en el parque. Cada pequeño logro suyo era más valioso que cualquier cheque o contrato. Recuerdo una noche especial. Luna había tenido una de sus peores pesadillas. Se despertó gritando y corriendo hacia mi cuarto. Se abrazó a mí con tanta fuerza que sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Me senté en la cama, la acuné en mis brazos y le dije, una y otra vez, que estaba a salvo. Sentí que mi propia vida había encontrado un nuevo sentido en ese instante. ¿Puedo ser tu familia? Me preguntó con voz temblorosa, aún con lágrimas en las mejillas. No pude contener la emoción. La abracé más fuerte. Ya lo eres, Luna. Tú eres mi familia. Desde esa noche, dormía mejor. Y yo también. Saber que confiaba en mí, que veía en mí a alguien que no se iría, me dio una fuerza que jamás imaginé tener. Decidí formalizar todo para protegerla. Comencé los trámites para obtener una custodia legal. No fue fácil, pero conté con ayuda profesional. Cuando llegó el día de la primera evaluación, Luna me tomó la mano con fuerza, como siempre hacía, y me dijo, si te vas, yo me voy contigo. Me tembló la voz al responderle que no tenía nada de qué preocuparse, porque nunca pensaba dejarla. Con el tiempo la casa dejó de ser un lugar silencioso. Sus dibujos llenaban las paredes del pasillo. Sus risas se escuchaban mientras intentábamos cocinar. Y sus juguetes estaban regados por todas partes. Antes me habría molestado el desorden, pero ahora me hacía sonreír. Era la prueba de que había vida en un espacio que antes solo era un escaparate vacío. Un año después, decidí organizar algo especial para su cumpleaños. Había pasado tanto tiempo sin que alguien la celebrara que quise que ese día fuera inolvidable.
Decoré el jardín del edificio con luces de colores y globos. Compré un pastel con su nuevo nombre, Luna. Cuando la llevé con los ojos cubiertos y le mostré todo, se quedó muda, con una sonrisa enorme. ¿Todo esto es para mí?, me preguntó. Sí, porque eres lo más importante que tengo. En ese momento me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Ella era mi hija, aunque no lleváramos la misma sangre. Esa noche, después de la fiesta, se sentó a mi lado en el jardín, mirando el cielo. ¿Sabes qué, Ale? Así me llamaba ahora. Simplemente Ale. Antes soñaba con tener una familia. Ahora ya no es un sueño. Las lágrimas me llenaron los ojos. Le respondí que, aunque el pasado fuera una sombra, nuestro presente estaba lleno de luz. Hoy, mientras escribo esto, la escucho reír desde su cuarto. Está dibujando algo nuevo, como siempre. Me detengo a pensar en el hombre que era antes de conocerla. Alguien vacío, obsesionado con el trabajo, incapaz de ver más allá de sus logros. Y me doy cuenta de que Luna no solo encontró una familia en mí, sino que también me salvó. Me enseñó lo que significa quedarse, cuidar, sentir. No sé si algún día recordará todos los detalles de su pasado, pero estoy seguro de que su futuro será distinto. Conmigo, con nuestra pequeña familia, tendrá algo que nadie podrá quitarle: amor. Si me hubieran dicho que un contrato de millones no era nada comparado con ver a una niña dormir en paz, no lo habría creído. Ahora lo sé. La vida no se mide en logros ni en dinero, sino en las personas a las que decidimos no soltar. Y yo, por nada del mundo, soltaría a Luna.